Señor. Tú me amas. Me has amado eternamente, Señor. Soy tu creación y hoy te adoro, Jesús. Te adoro de todo mi corazón para ti, mi Rey. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Dios es bueno todo el tiempo. Y me volví a enredar con esta cosa. Qué bueno que Dios nos ama. Aleluya. Recuerda el mensaje del domingo pasado. Su gran amor, su inmenso amor, su incomparable amor. Y qué bueno que podemos venir esta mañana a adorar al Señor basado en esa realidad. Él nos ama. Amén. Le voy a invitar a que abra su Biblia en el Evangelio según San Marcos, en el Nuevo Testamento. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versos 21 al 28. Y vamos a leer la palabra de Dios. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versos del 21 al 28 es la palabra de Dios para la predicación esta mañana. Marcos 1, 21 en adelante. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque ha sido leída, Señor, y ahora al exponerla en predicación, al comunicarla por medio de la predicación, ayúdanos a recibirla en nuestro espíritu con la disposición de obedecerla y ponerla por obra en nuestras vidas. En el poder del Espíritu Santo, háblanos, Dios. Amén y amén. Hoy voy a hablarles un poco, al menos la primera parte del mensaje es bastante densa. Así que preste oído, los que les gusta tomar nota, tomen notas, porque les voy a hablar de derrotando lo demoníaco. Ya usted tiene que haberse imaginado con esa lectura que por esa línea andamos. Este acontecimiento en Capernaum, en los tiempos de Jesús, era Capernaum una importante villa, mayormente de pescadores, a orillas del mar de Galilea. Hoy, obviamente, como todo en la Tierra Santa, es un lugar de atracción y de flujo turístico y de muchos peregrinos que van a la Tierra Santa. En el 2017 tuve la bendición y la oportunidad de estar allí y de visitar las ruinas en Capernaum, las ruinas de una magnífica, excelente, hermosa sinagoga de aproximadamente, se calcula, del siglo II, siglo III,
que se cree fue construida encima de la sinagoga original donde Jesús enseñó, donde Jesús estuvo y donde este evento de Capernaum tomó lugar. Y la sinagoga, para tener más o menos una idea, es un lugar interesante porque es el primer lugar, es algo más que el centro del enfoque religioso. Muchas veces cuando escuchamos la palabra sinagoga pensamos que todo lo que acontece en la sinagoga es de carácter religioso, pero por mucho tiempo fue algo más que eso. La actividad principal, obviamente, tenía que ver con la religión, pero también con la vida social de la comunidad. Es decir, que además de las funciones religiosas de la sinagoga, tenía funciones cívicas en la comunidad, en el pueblo. Y allí se reunían para muchas cosas, para los asuntos de la comunidad, para bodas, celebraciones, por ejemplo. Pero obviamente la actividad más importante, y con el tiempo se quedó solamente para eso, tenía que ver con el estudio de las Escrituras y la oración. Y Marcos dice que entraron en Capernaum y que los días de reposo, marque eso ahí que dice los días de reposo, entrando en la sinagoga, hablando de Jesús, enseñaba. Mucho del ministerio de Jesús tomó lugar precisamente ahí en Capernaum. Era un lugar en el que Jesús y sus discípulos frecuentaban bastante. Y note ahí que dice los días de reposo. Los días, quiere decir que pasó algún tiempo allí. Y uno de esos días de reposo, o uno de esos sábados, tuvo una confrontación directa el Señor Jesús con lo demoníaco. Un hombre con un espíritu inmundo, dice, le salió al encuentro. Y hoy con este evento como fundamento, quiero hablarles precisamente de este tema que, aunque no es popular, es muy cierto. Quiero hablarle de la realidad del mundo espiritual contrario, el mundo de las tinieblas, a lo que tiene que ver con Dios, y cómo derrotar lo demoníaco. Porque la realidad es que hay un mundo espiritual. No ignore esto. Hay un mundo espiritual, un mundo demoníaco. Es real, es malvado, está activo. Y nosotros como creyentes no podemos ignorarlos. De hecho, ignorarlo nos sitúa a nosotros en una posición vulnerable, en una posición peligrosa. Porque ignorarlo no lo aleja. Y que no lo vea físicamente, que no lo distinga, no quiere decir que no es real. Es como la persona o la mujer que continuamente está ocupada en limpiar su casa y tiene la casa limpia, la tiene pulcra, toda la casa. Pero un día mueve un rincón, algo en un rincón, un objeto en un rincón, y donde menos se lo esperaba, ahí había una cucaracha, tenía su mansión con toda su familia establecida. No podemos ignorar la realidad de un mundo espiritual. Y déjeme decirle que no hay que remover los rincones del mundo para encontrar la cucaracha de la que estoy hablando acá. No podemos ignorar la realidad de un mundo espiritual que se opone a Dios y a las cosas de Dios. Un mundo de tinieblas con seres tenebrosos que se oponen a la luz, pero que son no solamente expuestos por la luz, sino también derrotados por la luz. Y parte del ministerio de Jesús tuvo que ver con este tipo de confrontación y con esta realidad de exponerlos, confrontarlos, hacerlos huir. Y hoy a través de la palabra de Dios, este mundo espiritual y esta realidad espiritual y su ejército y sus secuaces continúan siendo expuestos y siendo confrontados y siendo expulsados por la luz que es Jesús y el poder de la palabra de Dios y el poder de Dios. Por eso hoy vamos a ver cómo confrontar estos enemigos que son reales, cómo derrotar lo demoníaco. Y obviamente tocaremos el tema de alguna manera de la autoridad espiritual. Lo primero que quiero que note ahí en el verso 23 es que dice, pero había en la sinagoga, fíjese que estaba en la sinagoga, dentro de este lugar y edificio donde el enfoque era la actividad religiosa, la lectura de la palabra y la oración y también la exposición de la palabra.
Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces. Marque ahí, un hombre con un espíritu inmundo. Inmundo no está hablando de asqueroso y apestoso en el concepto que podemos tenerlo nosotros. No está hablando de que era sucio. No está hablando de que el hombre tenía un espíritu inmundo y que andaba así, que parecía que no se había bañado por siglos. Si hubiera estado así, de hecho, no podía estar allí. Inmundo quiere decir impuro. El espíritu era impuro. Y lo importante del término impuro es que el estar poseído por tal espíritu hacía que el individuo fuera considerado impuro ritual o ceremonialmente. En otras palabras, algunos eruditos dicen que en consecuencia un espíritu inmundo equivalía en otras lenguas a un espíritu contaminante. Y esto es un dato interesante porque una persona impura, ritual o ceremonialmente, no podía presentarse en público. Mucho menos en lugares de actividad religiosa. Primero tenía que, ¿qué cosa? Tenía que purificarse para poder hacerlo. Sin embargo, aquí en la sinagoga está este hombre con un espíritu inmundo, contaminado, justo en la sinagoga. Y ninguno de los ministros o el principal de la sinagoga o los líderes religiosos se había dado cuenta de que ese hombre, que quizás aparentemente estaba muy pulcro, muy limpio y era muy conocedor incluso de las escrituras, que estaba allí sentado con todo su esplendor religioso, estaba poseído por un espíritu inmundo, que en su interior era impuro. Hoy en día se habla mucho de clean energy, energía limpia, de la necesidad de desarrollar y aumentar los sistemas de producción de energía que no contaminen, no contaminantes, que no contamine la atmósfera y que reduzca el potencial de afectar y hacer daño a la humanidad. Un mundo enfocado en eso y un mundo en el que la ciencia es idolatrada. En un mundo en el que se hacen grandes esfuerzos para eliminar la polución, la contaminación. En un mundo de este tipo, hablar, y un mundo que se cree muy avanzado científicamente, hablar de la realidad de un mundo espiritual. Hablar de espíritus contaminantes nos sitúa a nosotros, a los cristianos muchas veces, nos pone como que somos ignorantes. Y muchos cristianos siguen este rumbo, siguen esta línea de pensamiento. Qué atraso el del pastor en el siglo XXI y el pastor hablando de un mundo espiritual de tinieblas. En un mundo lleno de hombres y mujeres con MD, JD, PhDs y todas esas cosas. Hablar de lo demoníaco es un atraso. Pero le digo algo, escuche, es imposible que usted abra la Biblia, que usted diga que usted cree la Biblia, que usted viva por la Biblia, y que usted diga que la Biblia es la verdad de Dios y que usted y yo neguemos la realidad de este mundo espiritual. Y yo le digo desde mi experiencia como cristiano, como pastor, como alguien que estudia la Biblia, puedo decirle con toda seguridad y firmeza que esta es una realidad activa y presente. Muchas veces sutilmente presente, pero presente. Estamos hablando de un ente, es decir, de alguien que es real o algo que es real. Y que también actúa y hace más que poner pequeñas trampas. Él puede influir en la vida de las personas, de los gobiernos. Él puede oprimir, él puede atormentar y él puede incluso llegar a poseer a las personas. Y cuando lo hace en cualquiera de estas esferas está contaminando a esa persona. A niveles peores que la contaminación ambiental. Y yo sé que hay quienes se ríen. Quizás quienes fruncen el ceño dicen, ¿Are you serious? ¿Estás hablando en serio? ¿Tan es así? Cuando oyen la palabra demonio y un domingo en la mañana hablar de estas cosas, ¿por qué no nos da un mensajito mejor que nos haga cosquillas? ¿Sabe por qué? Porque usted como parte del ejército de Dios tiene que estar preparado y tiene que conocer la escritura y tiene que conocer la realidad espiritual para batallar en la realidad espiritual y vencer en el nombre de Jesús la realidad espiritual. Quizás hay quienes dicen, el pastor ha visto muchas películas de horror. Cuando era más joven me gustaban las películas de horror. Cuando me casé, ni horror.
Su lema no le gusta para nada, no es mi atracción. Yo sé que hay quienes dicen eso es ignorancia. Eso no es verdad. Yo recuerdo que hace unos cuantos años atrás estuve en una reunión de pastores, líderes de una denominación, y de alguna manera salió el tema de la posesión demoníaca, y ellos comentaban que como misioneros en diversas partes del mundo tenían que confrontar diariamente y batallar con demonios, con hechiceros, con espíritu inmundo y toda clase de actividad demoníaca. Y uno de los pastores dijo, esas cosas nosotros no las vemos en Estados Unidos porque eso sucede en los países donde hay mucha ignorancia. En Estados Unidos tenemos más altos niveles de educación, dijo este pastor. Y eso pasa en países que no están ni intelectual ni científicamente al nivel que estamos nosotros en Estados Unidos. ¿Y sabe qué yo hice? Le dije, te reprendo en el nombre de Jesús. Porque el que está hablando es un mentiroso. Él se rió, pero yo lo reprendí. Y yo podría contarle historia tras historia, batallas reales, espirituales en mi vida cuando era más joven, en mi familia, cuando nacieron nuestros hijos. No lo voy a entretener en eso porque aquí estamos para hablar de Cristo y la gloria de Cristo. Pero el punto es que hay quienes piensan que el problema no tiene que ver con demonios, sino con la educación, con la ciencia, con lo intelectual, con la psicología. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 6, por ejemplo, pero específicamente en el verso 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en cualquier parte del mundo, esta es una realidad espiritual. Hay una guerra espiritual y luchamos no contra carne y sangre. En algunas esferas, quizás en algunas regiones, puede ser más visible, más notable, más intensa, quizás más cruda. Pero este mundo espiritual no se limita a fronteras geográficas, ni lo limita el intelectualismo, ni la educación, ni la ciencia. Nuestra lucha, ojo con esto, no es contra movimientos sociales. Nuestra lucha, por ejemplo, no es contra el comunismo, ni contra el liberalismo, ni contra los depravados. Yo estoy seguro de que muchos de estos comportamientos, muchas de estas cosas y muchas de estas agendas son fomentadas y alimentadas y enriquecidas por el infierno mismo. No me cabe la duda, muchas de estas filosofías que responden a la agenda del demonio, pero la realidad es que nosotros no luchamos contra carne y sangre. Y quizás la razón por la que nosotros no estamos derrotando lo demoníaco es porque hemos asumido una actitud religiosa, pasiva, ignorante, o porque somos escépticos y por lo tanto no nos estamos ni preparando para la batalla, ni nos estamos presentando para combatir al enemigo. Y déjeme que le diga algo, no prepararnos ni presentarnos ya nos pone en desventaja, ya nos sitúa en desventaja. Quizás en otra ocasión, y que pienso que lo voy a hacer, voy a dar un estudio en relación a estos entes contaminantes. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Pero hoy no quiero entretenerme en eso, hoy quiero que recuerde algo. No es fantasía, no es superstición, no es fanatismo, es una realidad. Una realidad que contamina la tierra más que los desechos que no son biodegradables. Que poluta la tierra más que el combustible quemado, fósil. ¿Sabe por qué? Porque contamina al hombre y dañan directamente al ser humano más allá de lo físico, en su ser interior. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, en primer lugar, la forma en que lo logran hacer es oprimiendo a las personas. Hechos capítulo 10, verso 38, fíjese que dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos, marque ahí, haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esta palabra opresión quiere decir ejercer dominio contra alguien o sobre alguien. Es interesante porque esta palabra habla de estrangular, causar ciertos problemas, oprimiéndolo como que lo está estrangulando, con la implicación de consecuencias nefastas y probablemente un estado de debilidad. Quiere decir causar severas dificultades, abrumar.
Santiago usa esta palabra, por ejemplo, para referirse a los ricos que oprimen a los pobres, en Santiago capítulo 2. Los poderosos, los ricos que son inescrupulosos, que oprimen a los pobres, que los ahogan. Y le digo algo, hay muchas personas que están en esta condición. Hay muchas personas que están bajo opresión. Hay personas entre nosotros y alrededor de nuestras vidas que sabemos incluso lo que es estar bajo opresión. Porque aún los creyentes pueden experimentar opresión. Pero ¿cómo se mueve? ¿Cómo lo hace? Primero opresión, segundo primero oprimiendo a las personas, segundo atormentando a las personas. Fíjese, Lucas capítulo 6, versos 17 y 18 dice: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle. Está hablando de Jesús. Dice, habían venido para oírle, para ser sanados de sus enfermedades. Y luego dice, verso 18, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Mira el verso 16 del capítulo 5 de Hechos ahora, dice, y aún de las ciudades vecinas, ya esto es en el movimiento apostólico, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, dice, y todos eran sanados, los enfermos y los atormentados de espíritu inmundo. Y esta palabra atormentar es interesante porque quiere decir causar dificultades por una molestia continua, continuamente, ¿verdad? Espero que usted no haya tenido la experiencia de decirle a una persona que no para de hablar, me tienes atormentado. Más o menos esa es la idea. Ojo, que no quiere decir que esa persona está endemoniada ni por el estilo, ¿no? Pero quiere decir afligir, quiere decir causar sufrimiento, quiere decir acosar, vejar, hostigar. ¿Cómo trabaja? Trabaja oprimiendo, trabaja atormentando. Y si nosotros leemos superficialmente estos versículos que le mencioné anteriormente en Lucas y en Hechos, podemos concluir, y muchos llegan a la conclusión de que cuando habla de eso solamente está hablando de enfermedades físicas, pero no de demonios reales, no de entidades reales. Pero si se da cuenta, al menos en Hechos, hace una distinción entre enfermos y atormentados por espíritu inmundo. Ahí lo dice en Hechos. Hace una distinción. Algunos necesitaban ser sanados físicamente. Algunas personas, en algún momento, alguna condición, alguna enfermedad, ya puede ser física, necesita ser tratada por doctores, incluso algunas personas que sufren y padecen, por ejemplo, de depresión. Yo recuerdo que back in the day, en los tiempos de antes, en la iglesia, por ejemplo, una persona triste está endemoniado, una persona deprimida está endemoniado. No está endemoniado, está enfermo. Tiene problemas que necesitan ser tratados por la ciencia, por un doctor. Eso en muchos casos, pero en otros casos, sí, unos necesitan ser sanados físicamente, necesitan ver al doctor, necesitan tomarse ventaja de la ciencia y usarla. Pero en otros casos hay gente que lo que necesita es liberación y punto. Oprimidos por espíritus que atormentan. Y esa es la diferencia, por ejemplo, que hace Hechos de estos entes contaminantes. Y le voy a decir esta mañana, escuche, hay más personas atormentadas por demonios que lo que usted puede imaginarse. No estoy hablando de afectaciones psicológicas que necesitan al psicólogo, ni deficiencia de sustancias químicas, ni cambios, no sé, en el equilibrio hormonal o los neurotransmisores, yo no sé. Estoy hablando de una actividad espiritual, de un ente contaminante real, espiritual. Y así trabajan estos entes, oprimiendo, atormentando, pero trabajan también poseyendo. Y en la historia de hoy está hablando precisamente de esto, de posesión. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces. Con habla de posesión, habla de algo interno. El espíritu inmundo poseía al hombre, lo dominaba. Al punto que no dice, y un hombre se levantó y empezó a hablar. Eso no es lo que dice. Un hombre que tenía, ¿qué cosa? Con un espíritu inmundo. No estaba oprimido, no estaba
atormentado. Quizás si lo hubiese estado, los demás se habrían dado cuenta. Pero no, él pasó ahí inadvertido. Y esta es la forma más sutil y más estratégica del enemigo a actuar. En este lugar, en este punto, ya el enemigo los demonios han hecho residencia, han hecho morada en esa persona. Bueno, de hecho, hay más, porque ¿por qué decimos que era posesión? Porque si usted se da cuenta que cuando Jesús le habla y le da orden, le dice que él salió del hombre, el espíritu salió del hombre, por lo tanto estaba en el hombre. Ocupaba el lugar que le correspondía a Dios, el espíritu del hombre. Y el espíritu del hombre es ese lugar que está puesto por Dios para ser habitado por el espíritu de Dios. Primero, para impartir la vida de Dios, y segundo, ser habitado por el espíritu de Dios. Por eso el hombre espiritual es el que vive su vida guiada y controlada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nuestro espíritu dirige nuestro pensamiento, nuestras emociones y nuestra voluntad. Esa es la manera en que está diseñado para el cristiano. ¿Para qué? Para que nosotros entonces expresemos la vida de Cristo. Pero este hombre de la historia está poseído por este ente contaminante, por este espíritu inmundo, y no expresa la vida de Dios, sino lo contrario, oposición a Dios, y de hecho se opone al Señor Jesús. Ahora, voy a hacer un entre paréntesis aquí. Una pregunta que me han hecho muchas veces. Pastor, ¿puede un hijo de Dios ser poseído por demonios? Y yo le digo, no. Yo no creo que un hijo de Dios puede ser poseído por un demonio. Piense solamente en esto. Un hijo de Dios puede ser oprimido, puede ser atacado, puede ser atormentado. Por eso Pablo dice, no den lugar al diablo en Efesios 4. No le den la oportunidad de que les atormente, que les oprima. Pero en una persona redimida, aquí vamos a lo lindo de la salvación, aleluya, y del Espíritu de Dios en nuestro espíritu. Una persona redimida, en una persona salva, los demonios no pueden hacer residencia, no pueden habitar. Sencillo, porque para que habite un espíritu inmundo, tendría que salirse entonces el Espíritu Santo. Y eso no puede pasar, no lo va a hacer, porque la Biblia enseña que cuando tú eres salvo, el Espíritu de Dios viene a tu espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. De hecho, el apóstol Pablo dijo, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu hace morada en ti. Ahora vemos lo lindo que se está poniendo esto. Alabado sea el nombre del Señor. Hace morada en ti y te sella, hace morada para siempre. Yo no creo que el enemigo escuche, por poderoso que quieran pintarlo y ponerlo. Yo no creo que el enemigo tiene suficiente poder y suficiente autoridad para darle una orden de evicción al Espíritu Santo que nos habita. No puede. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, eso no quiere decir que usted no va a tener luchas, que usted no va a tener tentaciones, no quiere decir que usted no va a tener batallas, que usted no va a experimentar en algún momento, no sé, opresión, quizás el ser atormentado, pero un hijo de Dios no puede ser poseído por el enemigo. Porque para ser poseído de un demonio tendría que ser desposeído del Espíritu Santo. Pero muchas veces, ojo con esto, porque aquí vamos con la realidad, muchas veces lo que los cristianos sí hacemos es que le damos lugar al enemigo. Le damos oportunidad. Le abrimos una brecha, le abrimos una puerta, lo invitamos. ¿Cómo? Obviamente, lo más obvio, por medio del pecado, cediendo a la tentación, por medio de no confesar el pecado, cuando no confesamos nuestros pecados, con nuestra actitud que no cambia, con nuestra desobediencia, con nuestra rebeldía, trayendo a nuestras casas y a nuestras familias basura que invitan al enemigo. Y le digo más, por medio de la televisión, por medio de tantas cosas, pero también por medio de los pleitos continuos, de los insultos, de la falta de respeto, del chisme, de la codicia, de la avaricia. Los matrimonios tienen que abrir los ojos espirituales y darse cuenta, las parejas. Y todos nosotros
hemos quizás experimentado esta tentación de los pleitos y las discordias. Pero hermano, esas actitudes y esos comportamientos abren puertas al enemigo, le dan terreno, voy a decir de alguna manera, le ceden terreno al enemigo. La codicia, la avaricia, el chisme, el materialismo, los pleitos, la rebeldía, los insultos. Y escúchenme los padres esta mañana, y los abuelos y los bisabuelos también. Muchas veces la rebeldía que nuestros hijos manifiestan en ciertas cosas y en ocasiones para con nosotros mismos rebeldía. Es rebeldía que nosotros mismos hemos propiciado. Es rebeldía que nosotros mismos hemos cedido el terreno para que tome lugar. Es rebeldía que nosotros mismos hemos invitado. Es rebeldía a la cual nosotros mismos le hemos abierto la puerta en nuestra familia. Y le animo a los padres, especialmente a los padres, por la autoridad espiritual que usted representa para sus hijos. Si usted tiene en algún área de su vida, yo quiero que hoy nos examinemos a la luz del Espíritu Santo, todos nosotros. Pero si en algún área de tu vida hay una actitud de rebeldía, le voy a decir la clave aquí. No se pregunte por qué su hijo es rebelde. No se pregunte, ahí está la respuesta. Comience por renunciar usted a su actitud rebelde. Comience por ahí. No se trata de gritarle a los hijos. Y yo le digo la verdad. Yo no soy el papá perfecto. Menos mal que el que estoy predicando soy yo y no es un hijo mío. Pero yo le estoy hablando de lo que el Señor trata con mi vida. Nos preguntamos muchas veces y atosigamos a los muchachos y no nos damos cuenta que hay un espíritu de rebeldía que se está moviendo porque yo, la autoridad espiritual, también soy rebelde. Piensen en esto, es una realidad. Y comience por renunciar a esa actitud y ponerse en las manos de Dios y pedirle a Dios que le ayude a usted a vivir no en una atmósfera de rebeldía, sino en una atmósfera de obediencia y en una vida de obediencia y de entrega a Dios. Ahí comienza muchas veces el arreglo de las cosas. Bueno, suficiente en relación a estos entes contaminantes. Porque hay algo que es superior y más urgente que es necesario que usted y yo sepamos y que recordemos. ¿Cómo se derrota esto? La respuesta más bien es ¿quién derrota esto? ¿Quién ha derrotado esto? ¿Y quién tiene el poder para continuamente derrotar la actividad del mal alrededor de mi vida? Por lo tanto, primero tiene que ver con los entes contaminantes, son una realidad. Lo segundo, con la persona que domina y que gobierna. Y dice que había en la sinagoga este hombre con espíritu inmundo y le dijo, ¿a quién? No le dijo al principal de la sinagoga, no le dijo a los ministros de la sinagoga, a los que asistían con la actividad del culto, no sé, de lo que fuera. Le dijo a la máxima autoridad en aquel lugar. Se dirigió a Jesús, alabado sea el nombre del Señor, al único. Y dijo, ¿qué tienes con nosotros? ¿Qué ondas, diríamos en México? ¿No? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Dice, pero Jesús le respondió y le dijo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, se salió de él. Y todos se asombraron, y al final dice que se preguntaban, ¿qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda hasta los espíritus inmundos y le obedecen? Ahora permítame mostrarle el cuadro correcto. Esto no se trata aquí de que hay una lucha de realeza, no es una lucha de dioses. Hay un solo Dios. ¿Alguien dice amén? No es una lucha entre reinos. Nosotros como espectadores estamos observando de dioses para ver quién gana. No. La Biblia nos presenta un cuadro único. Hace unos días murió Carmen. No sé si ustedes conocieron a este cantante Carmen, las canciones de Carmen. Las canciones de Carmen muchas veces era un gran artista, un cantante americano. Muchas de las canciones de Carmen ilustraban una pelea entre
las tinieblas y la luz, entre Dios y el enemigo, entre Cristo y Satanás y todo. Sus canciones eran bien dramáticas, pero siempre continuo en todas las canciones de Carmen había una realidad. Cristo vence. Alabado sea Dios. Aleluya. Cristo es victorioso. Y la Biblia nos presenta a nosotros un cuadro único. Satanás ha sido derrotado y Cristo tiene total autoridad sobre todas las cosas, incluyendo al enemigo derrotado y a todo su ejército. Cristo tiene autoridad. Y por esta razón, fíjense la maravilla de eso, nos ha concedido, nos ha dado a nosotros esa autoridad. En Lucas 10 le dijo: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Alguien dice amén esta mañana? Cristo es la persona con total dominio. Cristo es la persona con total autoridad. Y sepa algo, note aquí algo. El enemigo sabe que Jesús es Dios. Él sabe que Jesús es Dios. Y que domina con autoridad sobre todo el universo, sobre las cosas visibles o invisibles. Él dice: yo sé quién eres, tú eres el santo de Dios. Y me maravilla esta palabra, este contraste, santo, porque santo quiere decir referente a ser santo en el sentido de tener cualidades morales superiores y de poseer ciertas cualidades esencialmente divinas en contraste con lo que es humano, santo, puro, divino, eso quiere decir. Y me llama la atención mucho el contraste, porque aquí tenemos al impuro temblando ante el puro. ¿Alguien dice amén? Aquí tenemos al inmundo temblando ante el santo. Alabado sea el nombre de Dios. Y sabe, esto sabe el enemigo, los testigos de Jehová no lo saben, que Cristo es Dios, pero hasta el enemigo lo saben. Y sabe de dónde fluye, de dónde sale, de dónde se origina esta autoridad, su dominio. Se origina y sale precisamente del hecho de que Él es el Verbo encarnado, Él es el Dios hecho hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso el enemigo rechaza a Jesús. Y por tanto, todo lo que Jesús es y todo lo que Jesús representa, incluyéndolo a usted y a mí. Y le dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? Tratando de, ¿por qué razón? ¿Por qué? En otras palabras, está diciendo: ¿qué tienes conmigo? Déjame en paz, déjame tranquilo. No queremos saber de ti. Y quizás esa es la razón por la que en algunas ocasiones usted también es rechazado cuando trata de hablarle de Jesús a otras personas. Eso recordarán algunos de los hermanos acá que estuvieron involucrados llevando la película La vida de Jesús puerta por puerta, que en algunos momentos fueron rechazados y en algún momento se irritaron con usted. Es más o menos la idea también. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús? Déjanos tranquilos, no te metas con nosotros. No quiero saber de lo que usted enseña, no quiero saber de lo que usted predica, no me interesa, porque el enemigo rechaza todo lo que tiene que ver con Dios. No quiere saber de Él. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe lo que le espera. Y esta es otra realidad. El enemigo le tiene miedo. El enemigo le tiene pánico a Cristo porque conoce lo que abarca la esfera de la misión de Cristo. ¿A qué viniste? Déjame tranquilo. ¿Qué viniste? ¿A destruirme? Alabado sea el nombre del Señor. Ellos saben que Cristo tiene poder, que tiene autoridad sobre todas las cosas. Ellos sabían lo que Primera de Juan capítulo 3 verso 8 dice, que el Hijo de Dios apareció en este mundo, vino a este mundo para deshacer las obras del diablo. ¿Alguien dice amén? A nosotros se nos olvida muchas veces lo que los demonios saben y recuerdan, que el enemigo reacciona con pánico porque sabe la autoridad. Sabe que ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él no puede, le es imposible. Sabe que el enemigo, Él sabe que Él puede rugir como león alrededor de los hijos de Dios. Él puede rugir todo lo que quiera rugir aparentando ser un león. Pero Él sabe que Él no es león. ¿Alguien dice amén? Por eso cuando el león de la tribu de Judá, alabado sea el nombre del Señor, abre su boca y ruge, a ellos no le queda otra opción que huir. Alabado sea Dios. Y algo más que ellos saben. A mí me maravilla este cuadro.
Es tremendo, esto hay mucha riqueza acá, ya tengo que terminar. Pero dése cuenta que aquí el opresor está lleno de pánico. Alguien dice amén. El que oprime a las personas. Aquí el atormentador está siendo reprendido. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí el enemigo se encuentra con la horma de su zapato, como diríamos nosotros. Aquí el que causa aflicción está siendo ahora echado fuera. Alguien dice amén. Algo más que ellos saben, que cuando Cristo aparece, que cuando el verbo divino abre la boca, que cuando el león de la tribu de Judá ruge, ellos tienen que huir. ¿Alguien dice amén? Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Ojo con esto, porque muchas veces yo veo gente tratando con personas endemoniadas o cosas por el estilo, que forman una gritería y un sal para afuera, que Jesús no. No, Jesús le dijo, cállate y sal, punto. La autoridad no se presenta con el tono de la voz, se presenta con la unción de lo alto. Alabado sea el nombre del Señor. Calla, enmudece. Esta palabra interesante porque quiere decir poner bozal. Ponte un bozal, bendito sea Dios. No un nasobuco de esto, un coso de esto, no una máscara. Como el bozal, no sé, que se le pone al perro para que no ladre o no muerda. Esta es la realidad. Cuando Cristo habla, el diablo tiene que enmudecer. Bendito sea Dios. La autoridad de Cristo, escuche a alguien esta mañana, no tiene que vivir como víctima del reino de las tinieblas, porque la autoridad de Cristo pone bozal y cadena a los demonios. Aleluya. Hace huir a los demonios. Pero no solamente lo enmudece, sino que le estoy diciendo, tiene que huir, tiene que salir. Dice que el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Mire algo aquí interesante, porque dice sacudiéndole con violencia. En algunas versiones lo traducen haciéndole daño físico. Pero la pregunta es si le llegó a hacer daño. Y yo pienso que quizás este fue el último intento del enemigo por hacer daño a aquel hombre al cual había poseído, ni se sabe por qué tiempo. Como los zarpazos de una bestia herida, que ya no le queda más, está agonizando y está tirando las garras. Pero piensen esto, yo creo que si Cristo le ordenó salir, y aún así, Cristo dando la orden, él podía hacerle daño al hombre aquel que poseía, entonces eso nos daría la idea de que el poder de Cristo estaba limitado, porque lo pudo hacer libre del espíritu que lo poseía, pero aún así no pudo evitar que lo dañara en su físico. Y eso como que no conjuga, ¿cierto? Bueno, mire esta misma historia en Lucas capítulo 4, verso 35. Y Jesús les reprendió diciendo, la misma historia, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo ningún daño. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque la obra de Cristo es perfecta. La obra de Cristo es total y libertadora. Cuando en su autoridad lo que oprime, lo que atormenta, tiene que salir y tiene que huir. Cuando por su palabra el demonio mismo huye, él puede batallar, él puede sacudir con violencia, pero déjeme decirle algo, cristiano, no puede causarte daño. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora concluyo en esto. Si eso es para hacer libre a uno que estaba poseído, ¿cuánto más hará para aquellos que han entregado a él su vida? Aquellos que viven para servirle y en esa comunión de amor con su Dios. Así como él tiene poder y autoridad para reprender al enemigo y hacerlo que huya, él tiene poder y autoridad para guardarte a ti, para cubrirte a ti, para cubrir a tu familia. Quizás les decía hace un ratito, en algunos hogares lo primero que tienen que hacer y tenemos que hacer es renunciar a las cosas que le dan lugar al enemigo y tomar decisiones radicales hoy mismo
y decir, estas actitudes y estos comportamientos no van a suceder más bajo este techo en el nombre de Jesús. Vamos, esposos y esposas. Vamos, papá y mamá. Vamos, hijos e hijas. Quizás ese es el paso que hay que dar. Primero, Él tiene poder para guardarte y protegerte. Él tiene poder para sanar a los atormentados, para dar victoria a los oprimidos. Y aquellos de ustedes que son hijos de Dios por la fe en Cristo que me escuchan, escuche esta mañana una vez más. No hay amenaza, no hay ataque, no hay tentación, no hay pecado del cual Cristo no pueda hacerte libre. No hay cadenas que Él no pueda romper, no hay actitudes que Él no pueda cambiar, no hay costumbres y malos hábitos que Él no pueda destruir. Él tiene poder y tiene autoridad. No hay nada que Cristo no pueda destruir. Porque para eso, dice la Biblia, Él se manifestó, para deshacer las obras del maligno. Y aquellos que quizás se sienten oprimidos o atormentados. Quizás creyentes que me están escuchando y aquí presentes, que digan, yo sé que soy salvo, pero tengo ciertos pensamientos, tengo ciertos hábitos, tengo ciertas situaciones que me atormentan, tengo ciertas cosas que me oprimen. Yo le voy a decir, entre a su lugar de oración, entre allí. Y vaya ante Dios y hable con Dios. Quizás búsquese unos compañeros de oración, guerreros de oración. Y llénate del poder de Dios. Porque toda autoridad, Cristo nos ha dado a nosotros autoridad para enfrentar al enemigo. Y que tú le digas en el nombre de Jesús, y por la fe en Cristo, y por la obra de Cristo, y que tú le digas a eso que te atormenta. Quizás es algo que tú mismo le has dado entrada. Que tú le digas, no sé, a ese espíritu contaminante, o a eso que te oprime, que tú le digas, fuera en el nombre de Jesús. Hay papás y mamás que me están escuchando hoy. Que no se trata para usted de traer más cosas a la casa. Se trata de sacar ciertas cosas de la casa. Alabado sea el nombre del Señor. Y que le reprendas al enemigo y le digas, tú no tienes autoridad sobre mi vida, tú no dominas nada en mi vida, tú no tienes ni parte ni suerte en mi vida, porque yo le pertenezco a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquellos de ustedes que no conocen a Cristo, que no tienen una relación de amor con Dios por medio de Cristo, te advierto, eres un buen candidato para que el enemigo haga cualquiera de estas cosas. Pero te digo más, eres un buen candidato para que el Espíritu Santo de Dios venga a tu vida y te imparta vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Solamente si arrepentido de tus pecados, confiesas a Cristo como tu Señor y Salvador. Aleluya. Así que esta mañana, donde quiera que usted esté, aquí los aquí presentes, vamos a ir delante de Dios en oración. Para concluir, ríndale su vida a Cristo. Entréguele su vida a Cristo. No solamente para salvación, rinda su vida, consagre su vida de manera diaria al Señor. Diariamente, la consagración diaria, la entrega diaria, la renuncia diaria a esas cosas que le ceden terreno al enemigo. Hermano, tome esto en serio, no pierda su tiempo, los que están en video o en la línea telefónica, escuchándome hablar aquí por casi 45 minutos y ya, y es otro domingo más y se acabó un domingo más. No, esto es profundo, esto es serio. Es una realidad espiritual. Hay un Cristo sobrenatural, todopoderoso, divino, eterno,
que está accesible, que quiere ayudarte, pero tú y yo nos corresponde dar ciertos pasos. Escuche, papá, yo no sé cuán serio puedo ponerme. Le hablé hace un ratito, es que no puedo callar. Tengo que enfatizar esto. Yo siento que el Espíritu de Dios está moviendo algo dentro de mí a que diga, renuncie a ciertas cosas en las cuales usted tiene una actitud rebelde, lo que menos usted se imagina, porque usted le está abriendo puertas de rebeldía a su hogar. No te preguntes más, ni acuses más. Este muchacho es un rebelde. Ve en la presencia de Dios. Habla con Dios y di, Señor, ¿qué hay en mí? Alabado sea Dios. Examíname a mí. Examina mi matrimonio. Examina mi vida, Dios. Muéstrame qué hay en mí. Que está dando oportunidad que todo esto se desarrolle. En algunos casos tienen que ser cosas tan sencillas como desacuerdos que no se saben manejar. A mí, yo puedo seguir. Siento una carga, una presión profunda del Espíritu Santo en mi vida en este momento. Oh, bendito sea Dios. Oh, bendito sea Dios. Oh, Espíritu de Dios. Oh, Espíritu Santo de Dios. Oh, Señor Jesús. Ministra a tu pueblo, Dios. No se trata de religión. Allí había un hombre religioso, pulcro de acuerdo a la ley religiosa. Quizás de buen aspecto y de elevado intelecto, conocedor de las Escrituras. No se trata de eso. Alabado sea Dios. Oh, yo siento que el Espíritu Santo está hablando a alguien esta mañana. Está ministrando a alguien esta mañana. Está desafiando a alguien esta mañana. No tiene que ver con cuántos versículos de la Biblia te sabes, ni cuánto de doctrina conoces. Puedes estar aparentemente pulcro, limpio, religiosamente impecable y tener un espíritu de rebeldía dentro de ti. De religiosidad. Que está afectando tu vida. Tú no te das cuenta. Que está afectando tu hogar. Que está afectando tu matrimonio. Que está afectando a tus hijos. Que está contaminando incluso la sociedad y la gente alrededor de tu vida. This is serious stuff. Esto es serio, hermano. Yo sé que algunos capaz que ya apagaron el teléfono. Pero esta es una realidad espiritual. Y eso pasa, oh bendito sea Dios. Y eso pasa, no solamente en la casa, en el hogar, en la familia. Eso pasa también en las iglesias. Líderes con espíritu de rebeldía. Hermanos, abramos los ojos a la realidad. Y sí, y cantamos y proclamamos, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero en la realidad vivimos de otra manera, porque Cristo no es mayor en mis decisiones, no es mayor en mi matrimonio, no es mayor en mis conversaciones, no es mayor en mi computadora, no es mayor en mi celular, no es mayor en el internet. Oh, bendito sea Dios. Vamos a abrir los ojos y a decirle al Cristo que nos habita por medio del Espíritu Santo, lléname de tal manera que tu vida se exprese con plenitud a través de mi vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y le voy a decir, quite el lenguaje que no ministra. Deje de decirle a sus hijos rebeldes, inservibles, y hable de otra manera. Bendiga. Examine su corazón. Yo me estoy desafiando a mí mismo. Le dije que este setup que tenemos aquí tiene un efecto terrible. Porque en la medida que ustedes no lo ven, pero yo parado aquí le estoy hablando a ustedes me están viendo a mí, pero yo me estoy viendo a mí mismo aquí. All right? So esto ministra, me gusta ahora esto. Porque no me pone a mí solamente de aquí para allá, me viene de bounce para atrás a mí también. Porque todos necesitamos examinar. Oh, bendito sea Dios, hermano. Yo sé que se ha alargado esto. Si usted está en Facebook, en la línea telefónica, I'm sorry, pero esto es de Dios y esto tiene que salir. Tómelo en serio, hermano. Hermana, tómelo en serio. Líderes de la primera iglesia bautista hispana de Palm Coast. Tomémoslo en serio. Renunciemos a esas cosas que causan división.
Renunciemos a esas actitudes que no hacen el reino de Dios avanzarse, sino crear guerra entre los santos. Llévelo al hogar, llévelo a la iglesia, llévelo a su vida, llévelo. Y sí, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No podemos porque somos capaces. Podemos por el Dios Todopoderoso que nos habita por medio del Espíritu Santo. Ahora sí termino. Puestos en pie, vamos a orar. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y vamos a cantar la primera estrofa y el coro, después que ore, de Yo me rindo a ti. Capaz que vamos a cantarlo completo. Yo me rindo a ti. Porque esta es la clave. Yo me rindo a ti. Yo me entrego a ti. Alabado sea el nombre de Dios. Yo me entrego a ti. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús. Tú estás aquí. Tú estás ahí donde hay un hermano, una hermana, una familia conectada en cualquier medio. Tú eres la realidad. Tú eres la realidad. Fluye, Dios. Haz tu obra en nosotros. Muévete, Dios. Muévete con poder. Muévete con gracia. Muévete con autoridad. Y llévanos a ese punto en el que podamos confesar nuestras faltas y ponernos a cuenta contigo, Dios. Háblanos, Dios. Si mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, eso es cierto. Pero ayúdanos a vivir esa realidad en cada aspecto de nuestra vida, no solamente para reprender al enemigo, sino para vivir nosotros en esa esfera, en esa realidad diaria, que tú eres grande, más grande que el que está en el mundo, y tú eres grande en mi hogar, en mi vida, en mi familia, en mis decisiones, cada aspecto de nuestras vidas. Y perdónanos, Señor, por las veces en que no nos preparamos ni nos presentamos para combatir la realidad. Perdónanos cuando pensamos que nuestra lucha es contra carne y sangre. Perdónanos cuando no tomamos tu palabra face value por lo que es. Y tratamos de decir esas cosas son de otro tiempo, de otra mente, de superstición. Y mientras hacemos esto, lo que estamos es también dándole entrada al enemigo. Perdónanos las veces que como padres, como autoridad espiritual, en cualquier círculo hemos dado entrada al enemigo con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, con nuestro pecado sin confesar y con nuestras costumbres sin cambiar. Estos malos hábitos, tantas cosas, Señor. Y Señor, en el nombre de Jesús, entendemos que tú eres suficientemente poderoso y suficientemente autoridad para dar libertad a los atormentados, libertad a los oprimidos y libertad a los que están incluso poseídos. Y ayúdanos a nosotros a llevar el Evangelio de tal manera que esta actividad libertadora y sanadora de Cristo sea una realidad en cumplimiento, mientras te obedecemos en la misión. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tu bendición de gracia, repose sobre cada persona, sobre cada vida aquí presente, sobre cada hogar aquí representado. Señor, que tu bendición y tu autoridad les cubra y que tú les guardes como has prometido guardarles, pero que tú los guíes a hacer lo que tenemos que hacer para vivir de manera agradable ante ti, obediente ante ti, Padre. Cubre cada hogar. Quizás hay alguien esta mañana que me está escuchando que lo que necesita es abrirle su corazón a Jesús y decirle: yo, perdóname, sálvame, rescátame. Donde quiera que estés, tú puedes hacer eso hoy. Quizás hay algún hogar, alguna familia que sí ha venido con esa carga por sus hijos, o los matrimonios, no sé, los esposos por el matrimonio, no sé. Usted sabe que hay cosas que no honran a Dios y Dios está tratando contigo. Te pido en el nombre de Jesús, Dios,
que tú traigas convicción y que nos muevas a la acción en fe. Padre, en el nombre de Jesús, y oramos por tu iglesia, oramos por la primera iglesia bautista hispana de Pancoast. Oramos para que el liderazgo de esta iglesia y los miembros de esta iglesia seamos personas que lo que buscan es agradarte a ti y darte toda la gloria a ti, porque solo tú eres digno. En el nombre de Jesús. Y ahora que tu gracia, tu amor y tu misericordia bendiga a tu pueblo con tu paz. Amén y amén y amén. Gloria al Señor. Nos despedimos cantando el siguiente himno. Hemos extendido un poco más, pero yo solamente quise ser obediente a la voz del Espíritu Santo. Solamente obediente a Él. Y sé que ha sido para edificación de aquellos que han abierto su mente y su corazón para Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y nos despedimos cantando este canto como una oración. Salvador, a ti me rindo.